We see more evidence of design in DNA. Incluso vemos más evidencias de diseño en el ADN. A informação é necessariamente linkada a uma mente inteligente. Bueno, yo voy a cambiar un poquito de registro, nos vamos a olvidar de las moléculas, nos vamos a olvidar de las proteínas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la teoría del diseño inteligente, que es lo que nos ha convocado aquí hoy, desde un punto de vista filosófico, y vamos a hacer también un repaso sobre cuál es el estado de la cuestión en términos de la vigencia de la teoría evolutiva en la actualidad, ¿no? Podemos decir que han existido tradicionalmente dos cosmovisiones contradictorias que vienen a decir cuál es la respuesta última a las preguntas, como hemos visto anteriormente, más importantes que nos planteamos sobre lo que es el origen de la vida, del universo y de nuestro propio origen y el sentido de nuestra existencia. Hay una cosmovisión que podemos llamar materialista que nos dice que la materia, la energía y las relaciones, las interacciones entre los elementos materiales que se producen de acuerdo con las leyes de la naturaleza serían suficientes para justificar la existencia de todo, incluidos nosotros como seres racionales que estamos aquí. Estas teorías materialistas están presentes ya en la antigüedad con filósofos de lo que se denominaba el movimiento de los atomistas como Demócrito o Leucipo. Pero al mismo tiempo también en la antigüedad está la otra cosmovisión, que es la visión de que el orden existente en la naturaleza y la belleza también nos llevan a inferir la existencia de una inteligencia que podía estar en el origen, que es ser causa de todo, ¿no? En la antigüedad también esta visión teísta la teníamos presentes en autores como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, por supuesto, y a través de la escuela estoica llega a Roma, donde destaca la figura de Cicerón, que tiene un libro muy recomendable, muy fácil de leer, pero muy interesante, que es el libro titulado De la naturaleza de los dioses. Es un tratado maravilloso de diseño inteligente, escrito 2000 años antes de nuestro tiempo, ¿no? Esta visión teísta ha sido la visión dominante durante muchos siglos y podemos destacar a lo largo, por ejemplo, de la Edad Media a filósofos que han participado de esta visión, como es el caso de Santo Tomás, que nos lo planteaba en la quinta de sus vías para la demostración de la existencia de Dios. No solamente en la quinta vía, sino que también le dedicaba mucha atención en otros trabajos suyos, tanto de la Suma Teológica como de la Suma como contra Gentiles, y que es el exponente quizás más significativo de lo que es la tradición continental filosófica, pero al mismo tiempo en la tradición anglosajona, que se separa un poquito en su forma de producirse con relación a la tradición continental, donde destacan autores como John Ray, como Thomas Reid, de la escuela escocesa de la filosofía del sentido común, y sobre todo William Paley, que es el autor de un libro, Natural Theology, que es uno de los exponentes más claros de lo que son los argumentos de diseño en las épocas más recientes. Son dos tendencias que trabajan sobre la misma hipótesis de la filosofía teísta, quizás en el caso de la filosofía continental desde un punto de vista más estrictamente metafísico, y en el caso de la escuela anglosajona haciéndose valer un poquito más de los argumentos científicos conocidos en su época, lo que podía venir en su tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es el orden? Hablábamos antes de que el argumento de diseño parte de la idea de orden observable en la naturaleza. Me refiero de nuevo a los trabajos de Santo Tomás, que en el comienzo de su comentario a la Ética a Nicómaco de Aristóteles nos dice dos cosas. Nos dice, por un lado, el orden es el asunto del sabio, dice, es decir, establece una relación íntima entre lo que es el orden observable en la naturaleza y la condición racional del ser humano, ¿no? Hay una relación íntima. Y luego al mismo tiempo nos explica que existen en la naturaleza dos formas de manifestación de este concepto de orden. La primera es el orden que se produce de las partes con relación al todo, las partes que están engarzadas de alguna manera para generar algo distinto de lo que es simplemente la acumulación de elementos, y por otra parte lo que es la orientación a una finalidad, el orden como orientación a fines.
Y especialmente este tipo de manifestaciones del orden, no hace falta decirlo, los encontramos de manera mucho más sobresaliente en los seres vivos. En los seres vivos vemos una complejidad funcional, una arquitectura de partes de procesos y de sistemas que generan el todo, que es el ser vivo en sí, y al mismo tiempo vemos en los seres vivos una orientación a una finalidad. Los seres vivos tienen como característica principal, como nos decía Schrödinger en su libro What is Life, lo que hacen los seres vivos hacen cosas, nos decía. Los seres vivos hacen cosas y en ese hacer cosas se va produciendo un movimiento hacia la supervivencia y hacia la reproducción. Esta orientación a la supervivencia y a la reproducción ya la consideraba Aristóteles en su tiempo y nos la presentaba como un intento de participación en lo divino, es decir, una imitación al ser supremo. Los seres somos contingentes, los seres vivos, y sabemos estamos condenados, pero luchamos por sobrevivir y en el caso de no poder sobrevivir luchamos por transmitir la vida a otros seres similares a nosotros, ¿no? Un concepto que va muy ligado a la idea de finalidad es el concepto de bien. Eso tenemos que tenerlo presente, Aristóteles lo decía también, y es que los seres vivos tienen un bien que les es propio, las piedras no tienen un bien que les es propio, los seres vivos sí, y en esa búsqueda de la finalidad lo que se va produciendo es en ese intento de participación en lo divino, la participación en el bien. Esta idea del bien la tenía muy presente, por ejemplo, Sócrates. Hay un diálogo muy interesante escrito por Xenofonte que se llama Memorabilia, en el cual Sócrates no solamente va exponiendo las excelencias del diseño de la anatomía de los seres vivos, pero sobre todo de la anatomía de los humanos, en el cual va justificando su inferencia de una causa inteligente en el origen, sino que además este ser inteligente, Sócrates nos dice que tiene un espíritu benevolente. Estamos en la idea del bien, ¿no? Las dos formas de orden que hemos dicho, es decir, las partes con relación al todo por un lado, la búsqueda, la orientación a fines por otro, en realidad son las dos caras de una misma moneda. Si pensamos en los seres vivos, la complejidad específica de los entramados arquitectónicos de la composición de los seres vivos está siempre orientado a una función. Esto nos lo dice siempre Dembski, dice la complejidad específica, cuando hablamos de biología, es la función, ¿no? Es un elemento funcional, y esa función está orientada a una finalidad. Al mismo tiempo, la finalidad o la búsqueda de una finalidad sería imposible sin ese otro concepto de orden, concepto primero, que es el de la composición de las partes con relación al todo, porque al fin y al cabo los seres vivos lo que tienen que hacer es moverse en un entorno que requiere una capacidad adaptativa para poder actuar y operar en el mismo. El argumento de diseño, hablando en términos otra vez estrictamente filosóficos, es un argumento de razonamiento, lo que se llama el razonamiento abductivo o hipotético. Existe dentro de la lógica formal, existe un tipo de argumentación que es la deductiva, donde a partir de unas verdades sabidas podemos deducir puntos concretos. Luego está el razonamiento inductivo, que se va consolidando a lo largo del tiempo con el avance de la ciencia, en el momento que la ciencia se desgaja de la filosofía como una disciplina autónoma, y en el cual a partir de una multitud de observaciones somos capaces de inferir la existencia de una regla general. El razonamiento abductivo se desarrolla en términos teóricos por el filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce a finales del siglo XIX, y donde nos viene a decir que es una forma que tenemos de pensar, que se da tanto en el razonamiento filosófico como en la propia actividad científica, en la cual somos capaces de inferir una causa a partir de un efecto observable. Entonces vemos un efecto y inmediatamente nosotros somos capaces de pensar o inferir cuál ha sido la causa. Vemos el humo y rápidamente somos capaces de imaginar que existe algún fuego. Este tipo de inferencia es lo que Peirce llamaba guessing en inglés, es decir, una adivinación, es una iluminación. Algunos lo han considerado como un instinto racional, es decir, Peirce nos decía que no es tanto un hábito del conocimiento, sino que es más bien una emoción del pensamiento. Se trata, por lo tanto, de una identificación intuitiva. Detectamos el orden y a partir de ese momento, por nuestra condición de seres racionales, somos capaces de atribuir la existencia de ese orden a una causa inteligente, a un agente que ha actuado con un propósito. Pues bien, esto es básicamente lo que es la estructura del argumento de diseño, que, como digo, ha dado lugar a que las filosofías de tipo teísta han sido dominantes durante siglos, hasta que en los tiempos
en la era moderna empiezan a producirse cambios en este predominio. En la filosofía de la naturaleza tradicional se hablaba siempre de las 4 causas, ustedes recordarán, las causas materiales, formales, las causas eficientes y las causas finales. Entonces, en el comienzo de la era moderna, lo que hace la ciencia se va desgajando de la filosofía tradicional y se va convirtiendo en una disciplina autónoma que tiene como objetivo fundamental conocer el funcionamiento de la naturaleza, conocer el funcionamiento de las leyes naturales para utilizarlas a través de la tecnología en nuestro propio beneficio. De esta manera, y sobre todo animados por los beneficios extraordinarios que se iban consiguiendo y los avances que se iban produciendo, se fue desgajando lo que eran las causas formales y finales y por lo tanto la teleología inherente en realmente los aspectos de la vida sobre todo, se fue dejando de lado y se fue centrando la actividad del conocimiento básicamente en las causas materiales y eficientes. Todo esto produjo poco a poco no solo un apartamiento de este tipo de perspectivas de causalidad, sino un auténtico rechazo de las mismas que dio lugar a lo que ahora conocemos como el naturalismo ontológico y el cientificismo, entendido como la única perspectiva de conocimiento que se considera válida. Solo lo que la ciencia nos enseña se puede considerar como fuente válida de conocimiento, entendiendo además que dentro de la ciencia cabe únicamente las perspectivas de causalidad materiales y eficientes. Pues bien, en este ambiente que se iba desarrollando desde la era moderna, el siglo XVII, es cuando en el año 1859 aparece el origen de las especies que tiene una bienvenida extraordinaria porque la cosmovisión materialista que se iba apoyando en este devenir del estudio científico necesitaba por encima de todo dar respuesta al mayor desafío que puede tener una visión materialista, que es de dónde ha surgido la vida y cómo se han ido generando las distintas formas vivas, ¿no? Entonces de repente aparece Darwin con su libro sobre el origen de las especies para pretender dar la respuesta a este desafío fundamental. Como hemos visto antes, se ha comentado, Darwin no sabía nada de genética ni sabía nada tampoco de biología molecular. Por lo tanto, difícilmente la teoría de Darwin, tal como se presenta en el origen de las especies, se nos puede presentar como una teoría científica, entendiendo por teoría científica lo que hoy entendemos, es decir, un modelo explicativo en términos de mecanismos y procesos, ¿no? Eso no existe en el libro de origen de las especies, sino que lo que fundamentalmente constituye es una especie de desafío metafísico frente a las ideas tradicionales de las filosofías teístas que se sustentan en conceptos creacionistas. Darwin nos dice que el azar y la necesidad exclusivamente, de manera fortuita, podrían haber dado lugar a la generación del orden que vemos en los seres vivos. Hay 2 frases, una de ellas se ha comentado antes también, que nos dejan claro cuál era realmente el espíritu y el intento de Darwin con la presentación de su libro Origen de las especies. La que hemos visto antes, es decir, si hiciera falta en algún paso del proceso una intervención trascendente al orden natural, mi teoría fallaría por completo. Es decir, no se trata de que yo quiero explicar muchos de los pasos que vemos, no, es que yo quiero explicar todo el proceso desde el punto de vista de las causas últimas. No me vale con que muchas de las cosas que yo diga se puedan verdaderamente encontrar justificadas si en algún momento alguno de los pasos hubiera necesitado de una intervención trascendente, porque lo que yo quiero dejar por encima de todo es aportar una visión completamente transgresora con relación a los principios tradicionales. Y es por eso que dice también en una cita famosa de una carta a su amigo Asa Gray, dice: no hay más designio en un ser vivo que en el viento que sopla. No hay designio, no hay propósito, no hay intención y por lo tanto no hay una causa inteligente en el origen. El libro de Darwin no tiene realmente ninguna idea original, es decir, muchos de los conceptos que aparecen en el libro están ya presentes incluso en la filosofía de la antigüedad, pero también, sobre todo, en los autores evolucionistas del siglo anterior, Maupertuis, Lamarck, su abuelo Erasmus Darwin, y muchas de las teorías están tomadas, por ejemplo, de Malthus o de Spencer, ¿no? Darwin lo que hace es formular una amalgama de ideas de una manera integradora, brillante, con una retórica cautivadora y además salpicado de un montón de observaciones, porque él era un gran naturalista y entonces eso hace que su libro resulte enormemente atractivo
Y especialmente interesante, además, si tenemos en cuenta la cultura y el sentido supremacista propio de la era victoriana en Inglaterra. Pero bien, este desafío que lanza Darwin, ¿cómo afecta al argumento por el orden que hemos explicado antes? El argumento por el orden, entendido la intuición legítima de la existencia de una causa inteligente a partir del orden, realmente no queda maltrecho por lo que nos dice Darwin en su libro. De hecho, Richard Dawkins, como ha explicado antes Antonio, nos dice que la biología es la ciencia que se ocupa de cosas que parecen haber sido diseñadas por un propósito. Otra cita que tengo aquí también es de otro evolucionista, Robert Trivers, que dice que los seres vivos parecen conducirse como si tuvieran una finalidad. Por lo tanto, se está reconociendo que la intuición de que a partir del orden podemos pensar en la existencia de una causa inteligente en sí misma es legítima, pero que lo que propondría Darwin es que la evidencia empírica nos muestra que existen otras formas de generación del orden de manera estrictamente fortuita o natural. Si tal fuera el caso, si realmente lo que sugería Darwin fuera verdad, entonces efectivamente esa intuición sería simplemente un espejismo, ¿no? Hemos visto también que si en su origen no era una teoría verdaderamente científica, sí que a lo largo del siglo XX el neodarwinismo, la teoría sintética, se va consolidando como una teoría científica plena, porque en ese marco, en ese paradigma, pero sobre todo en ese marco conceptual abstracto que había diseñado Darwin, en el cual mediante mutaciones, mediante variaciones que él no sabía qué era lo que variaba, ni por qué, ni qué producía, pero mediante variaciones y con el filtro de la selección natural se podía ir explicando todo el proceso de la emergencia de la diversidad de las formas biológicas, se van enganzando como en un puzzle los nuevos descubrimientos que va haciendo la ciencia en el campo de la genética y de la biología molecular. Hay una idea central en la teoría de Darwin y en la teoría sintética, en el neodarwinismo, que es el gencentrismo, la consideración de que el genoma contiene no solamente la información hereditaria, sino que además es capaz de prescribir la forma biológica. Es como si, conociendo las secuencias del genoma, pudiéramos saber cómo iba a ser o cómo se iba a construir un organismo determinado. Esa es una idea fundamental. ¿Y por qué es fundamental la teoría de Darwin? Porque precisamente lo que dice la teoría es que los cambios que se producen en esas secuencias genéticas son los que dan lugar a las novedades biológicas. Bien. Lo dejamos ahí, luego volveremos, y en este ambiente de supremacismo de la teoría darwinista, en este ambiente, digamos, de euforia en el cual se considera que ya con los avances del siglo XX, que es verdaderamente el siglo de grandes avances de la biología, se va consolidando el dominio a nivel intelectual no solamente del evolucionismo naturalista, sino en gran medida del materialismo asociado necesariamente a ese evolucionismo materialista. Es cuando surge lo que hoy conocemos como el movimiento del diseño inteligente. Nace a partir de algunas obras fundacionales de los años 80, como es El misterio del origen de la vida, de Thurston, Olsen and Bradley, el libro que se ha citado aquí también de Michael Denton, El proceso a Darwin. En fin, y de todos estos libros y los que han producido después muchos otros autores, es donde el movimiento del diseño inteligente se nos presenta no como una vuelta a la situación anterior al desarrollo de la teoría darwinista, es decir, lo que se produce en este movimiento del diseño inteligente es la reivindicación de que es precisamente el avance científico el que nos lleva de nuevo, como bien ha comentado antes Alejandro, la legitimidad de esa inferencia de diseño a partir precisamente de los datos que nos aporta la ciencia. El movimiento del diseño inteligente se plantea, por lo tanto, sus aportaciones, yo diría, en tres ámbitos diferentes hoy día. El primero es contestar en términos estrictamente científicos o demostrar en términos científicos la inconsistencia de las teorías evolucionistas naturalistas. El segundo sería aportar cada vez mayor conocimiento de la existencia de orden y de finalidad en los procesos de la vida, ese orden que nos permite inferir una inteligencia. Y el tercero es la argumentación estrictamente filosófica, como a partir del orden que nosotros observamos estamos legitimados, ¿y por qué? Para defender que la explicación más razonable a nuestro origen y a la existencia de todo lo que vemos es una inteligencia trascendente al orden natural.
Respecto a la primera de estos tres ámbitos en los que trabaja el movimiento del diseño inteligente, es decir, en qué manera el darwinismo es una respuesta inconsistente, hoy día es importante decir que ya no es solo porque lo digan los autores del movimiento del diseño inteligente, que siempre se puede considerar que ya se sabe esos señores lo que piensan o lo que intentan, etcétera, sino que hoy día ya hay un movimiento generalizado dentro de la comunidad científica, incluso dentro de la comunidad científica de corte naturalista, es decir, alejado de cualquier tipo de visión creacionista o religiosa, en la que ha llegado el momento en que, de una manera bastante general, no tienen más remedio que aceptar esa insuficiencia que tiene la teoría darwinista o el evolucionismo en general para explicar el origen, ¿no? El movimiento, aparte de los autores como algunos que se han citado antes, que siempre han existido discrepancias puntuales con relación a la teoría, llega un momento en que se produce ya un movimiento más colectivo de oposición, ¿no?, al imperio de la teoría, y el primero de ellos es el que se produce en el año 2008 en la ciudad de Altenberg, donde 16 reputados científicos se juntan para hacer un manifiesto público sobre su discrepancia con el modelo darwinista, y da lugar esto a través de una serie de trabajos y un libro que se publica más adelante a lo que se conoce como la Evolutionary Extended Synthesis. Es un movimiento dentro de la comunidad científica apadrinado inicialmente sobre todo por dos reputados científicos, Massimo Pigliucci, que es un filósofo y biólogo que está en Estados Unidos, y Gerd Müller, que es profesor de biología teórica en la Universidad de Viena, y que dan lugar a lo que este movimiento de la síntesis, extended synthesis, que inicialmente al menos lo que pretendía decir era que, bueno, sí, de acuerdo, el darwinismo no funciona, no nos sirve para explicar a través de la acumulación de mutaciones aleatorias, la generación de la complejidad de las formas de la vida, pero hay otros elementos como la epigenética, la construcción de nichos, como las variaciones que parecen no ser exclusivamente fortuitas, sino dirigidas. Hay una serie de fenómenos que si los incluimos, la evo-devo, es decir, todo lo que tiene relación con los procesos del desarrollo embrionario, si los incluimos, pues estaremos dándole a la teoría el sustento que le falta. Poco a poco, hace ya unos pocos años, se consolida otro movimiento también, y quizás más importante, que se autodenomina The Third Way of Evolution. Se presentan a sí mismos como la tercera vía de la evolución, y que es un movimiento apadrinado por dos filósofos muy importantes, dos científicos muy importantes. Uno que es Dennis Nobel, de la Universidad de Oxford, que ha sido presidente de la Unión Internacional de Fisiología entre los años 2009 y 2017, y otro, un profesor de la Universidad de Chicago, que se llama James Shapiro. Esta tercera vía ha hecho fortuna dentro de la comunidad científica y cada vez son más. Esto lo pueden ustedes ver en internet. Ustedes se meten a Third Way of Evolution y ahí tienen una página donde ellos hacen una serie de declaraciones y donde cada uno pues se presenta a sí mismo. Son científicos de todo el mundo que se van adscribiendo a este movimiento que, a diferencia del primero que habíamos, del Evolutionary Extended Synthesis, es más crítico todavía con el paradigma darwinista, porque viene a decir que es un modelo que adolece de defectos críticos que invalidan su propuesta, y que lo que hace falta no es una extensión, no es completarlo, lo que hace falta es una verdadera sustitución, porque elementos fundamentales de la teoría no funcionan. No funciona lo que se llama el dogma central del neodarwinismo, es decir, que la información fluye únicamente del genotipo al fenotipo. No funciona que las variaciones adaptativas sean fortuitas, como decíamos antes. Las variaciones aleatorias fortuitas lo que producen sobre todo son desórdenes. No funciona la capacidad de la selección natural para explicar todo lo que se le atribuye. No hay motivos para poder sostener que un proceso evolutivo habría sido estrictamente gradualista, porque hay saltos enormes, ¿no?, dentro de la vida, ¿no? Y sobre todo porque no se puede explicar, no se puede negar, no se puede ignorar la existencia de una teleología, es decir, en los procesos de la vida, de una orientación clara a una finalidad. De todas estas cosas me voy a centrar en una de ellas, que es la que comentábamos antes, que era esencial a la teoría darwinista, que es el gencentrismo, esa idea de que el genoma prescribe la forma biológica, y que por lo tanto a partir de las modificaciones del genoma podemos entender cómo se han generado otro tipo de formas biológicas distintas.
Esto no es así. Hoy día sabemos que el genoma es un mero repositorio pasivo de información. El genoma no prescribe nada. El genoma simplemente es, como algunos han dicho, un organismo más de la célula, y todo el comportamiento agente del ser vivo radica en la célula en su totalidad, ¿no? Es un repositorio pasivo de información. Pero esto lo dice sobre todo, y hace mucho hincapié en ello, uno de los autores que he mencionado antes, Denis Nobel, que tiene un libro fantástico publicado recientemente, en el año 2017, que se titula Dance to the Tune of Life, ¿no? Entonces, que es uno de los autores principales de Third Way of Evolution, nos habla de este problema del gencentrismo, que deja prácticamente sin capacidad de defensa a lo que ha sido el paradigma darwinista en las últimas décadas, ¿no? Vemos que la acumulación de anomalías que se ha ido poniendo en evidencia por todos estos autores, y este es el problema fundamental, en sí mismo no constituye un modelo nuevo. Es decir, es verdad, cada vez los autores del bando naturalista van reconociendo la insuficiencia de muchas de sus teorías y van poniendo en evidencia pues las anomalías que se producen, aquellos elementos que no pueden ser explicados desde la teoría darwinista. Pero todo esto no constituye una teoría nueva, no constituye una teoría diferente, ¿no? Lo que sí vemos entre todos ellos también es un fenómeno, es decir, hay algo que es consustancial a todo planteamiento de evolución naturalista, que es el problema de la extrapolación de la microevolución a la macroevolución. Es decir, claro que los fenómenos de la vida que observamos se producen cambios, claro que en los seres vivos tienen una capacidad de adaptarse a su entorno, claro que se modifican, pero ese tipo de modificación no puede ser de una manera gratuita y arbitraria exhibido como un paso dentro de un proceso más global de modificación autónoma hacia la constitución de organismos más complejos. Eso no existe una base científica para ello, ¿no? Como decía el propio Dembski en su libro Neo Free Lunch, dice: esta extrapolación arbitraria esconde la incapacidad de cualquier propuesta de evolución naturalista para explicar los grandes desafíos de la vida. Y es que, como decíamos antes, una explicación gradualista no tiene mucho sentido si nos hacemos cargo de la cantidad de saltos o discontinuidades que se podían observar en los fenómenos y entre los seres vivos, ¿no? Uno, por supuesto, es el origen de la vida a partir de la materia inanimada, pero hay más, la aparición de las células complejas. Las células eucariotas son enormemente diferentes de las células más simples, de las bacterias. Entonces ahí hay unos saltos que no se pueden explicar de manera gradualista fácilmente. La aparición de los organismos multicelulares, la aparición de la reproducción sexual, la aparición de las plantas con flor, los angiospermas, la aparición de los sistemas de órganos complejos, de los códigos orgánicos, que son los sistemas de regulación formal. Hemos visto antes el código genético, pero hay otros. La aparición de las maquinarias moleculares irreduciblemente complejas y, sobre todo, la aparición de los planes corporales que surgen de forma súbita en la explosión del Cámbrico, como también hemos visto hace un poquito, ¿no? Pues bien, esto era lo que decía con relación al primer ámbito de trabajo de los autores del diseño inteligente, donde además nos hemos estado apoyando en las cosas que están diciendo no solo los autores del diseño inteligente, sino muchos de los autores del campo naturalista. Y muchos de los autores del campo naturalista están diciendo cosas que abundan en la segunda de las cuestiones que forman parte del trabajo del movimiento del diseño inteligente, que es la reivindicación de la existencia de orden, de finalidad, de diseño en los procesos de la vida, ¿no? Hay una teleología que no es reducible a causas estrictamente materiales y eficientes, y en la cual vamos cada vez conociendo más formas de manifestación de esta teología. Uno de los autores que han abundado más en esta idea de la finalidad o de la teleología inmanente de los seres vivos es el que hemos citado antes, James Shapiro, que es un investigador de la Universidad de Chicago, que escribía hace unos pocos años un libro muy interesante que se llama Evolution, A View from the 21st Century, la evolución vista desde el siglo XXI, y en el cual desarrolla su propuesta de lo que él llama la ingeniería genética natural. ¿Qué es la ingeniería genética natural? Es la capacidad que tienen los seres vivos de modificar sus propios genomas
De manera, como recurso adaptativo, por supuesto, es una modificación de los recursos informacionales en función de las amenazas del entorno que se produce no de manera fortuita o accidental, sino mediante actos agentes o actos propios de estos organismos celulares, en muchos casos, que son modificaciones orientadas a una finalidad concreta. El libro de Shapiro, por otra parte, es uno de los libros que tiene un sustento, una aportación de material, de información, de estudios, de trabajos de otros autores más grande que de los que yo he podido ver últimamente. Es un libro enormemente bien documentado. Y esta manifestación, esta forma de actuar, nos enlaza directamente con un concepto que es el concepto de agencia. Como decíamos antes, la característica fundamental que hay que explicar de los seres vivos es el concepto de agencia. Son seres que actúan en pos de una finalidad, y esta es la enorme discontinuidad que hay con relación a la materia inanimada y a las leyes de la física y de la química, que son leyes que no están orientadas a fines concretos, ¿no? El otro concepto básico en la vida que nos da idea de esta finalidad de este orden es el concepto de información. Hablábamos antes de la información genética, que es la que está contenida en el genoma, pero también existen, y eso lo ha mencionado Alejandro antes también, lo que Denis Nobel llamaba en su libro información analógica, que es como una fuente inasible de causación en la cual determinadas propiedades prescriptivas las encontramos simplemente en la composición o la disposición molecular, por ejemplo, de las membranas celulares, ¿no? Sobre esto hay un trabajo muy interesante de otro de los autores del movimiento de diseño inteligente, que es Jonathan Wells, ¿no? Todos estos estudios, estos análisis dan lugar también a disciplinas como la biocibernética, donde destacan los trabajos de David Avil o Donald Johnson, y la biosemiótica, que se da sobre todo por la escuela escandinava y donde destaca también el profesor italiano Marcello Barbieri. Es decir, estamos hablando aquí en biosemiótica de códigos, estamos hablando fundamentalmente de la existencia en los seres vivos de códigos orgánicos, es decir, de cómo universos separados o diferentes que no están relacionados, no están determinados de una manera física ni química, están formalmente regulados por estos códigos, ¿no? El más conocido es, como decíamos, el código genético, pero existen, según Barbieri, hasta 20 fórmulas distintas de regulación formal de códigos. Él habla del código del azúcar, se habla también del código del splicing, la edición de las secuencias genéticas. Y una idea que yo quería comentar, es importante, que nos trae Barbieri, es que en distintos niveles de complejidad de los vivientes llevan asociados distintos tipos de códigos, es decir, distintas formas de regulación formal, quiero decir. Por ejemplo, el código del splicing, que es la posibilidad de editar las secuencias del genoma para generar de una misma secuencia diferentes proteínas, donde se va recortando algunos de los trocitos que hay dentro de la secuencia genética para producir una cadena de aminoácidos diferente y por lo tanto una proteína funcional distinta. Todo eso se hace mediante lo que se llama el código del splicing, la participación de una cantidad enorme de proteínas que son máquinas moleculares que hacen este trabajo, que eso, por ejemplo, en las células sencillas, las células procariotas, no existe. Aparece con las células más complejas, con las células eucariotas. Otros autores que han hecho hincapié en la existencia en la vida de una orientación finalista en el comportamiento de los procesos de la vida es, por ejemplo, Stephen Talbot, que tiene una serie de artículos publicados en The Atlantis muy interesantes, que nos habla de la fascinante coreografía molecular, donde se ve todas las moléculas como se van moviendo, ¿no? dentro de una célula, de una forma que parece caótica y sin embargo están todas contribuyendo al bienestar del organismo. Sobre este tema, muy similar también, se ha producido este año reciente la publicación de un libro del profesor Scott Turner de la Universidad de Nueva York, que se llama Purpose and Desire, que nos habla sobre todo de la homeostasis, ¿no? Y la incapacidad del viejo paradigma darwinista para justificar este equilibrio, ¿no? de los procesos de la vida, en el que se ve claramente una actividad determinada, una finalidad, que es el mantenimiento en equilibrio de una serie de valores o de constantes que garantizan el bienestar y la supervivencia del organismo. Bien. Dentro de lo que es las aportaciones de otros autores del diseño inteligente, dentro de lo que es los procesos orientados a una finalidad, también
Hablábamos antes de las mutaciones aleatorias, hablábamos de en qué manera pueden producir desórdenes o generalmente los producen. Se ha publicado recientemente también el libro del profesor Vichy Darwin de Vos, en el que este profesor viene a recoger a través de una serie de trabajos y observaciones la idea de que cuando se produce, y a veces se producen por mutaciones aleatorias o fortuitas, un beneficio para el organismo, normalmente este beneficio se ha generado como consecuencia de la pérdida de información genética. Es decir, si hay una pérdida de información de una función que accidentalmente ocasiona una ventaja adaptativa ante una amenaza determinada, entonces también las mutaciones de tipo fortuito pueden producir un resultado beneficioso para el organismo, pero en cualquier caso, como viene precedido de una pérdida de información genética, nunca podría este tipo de mecanismo ser exhibido como la causa fundamental de la generación de organismos más complejos, ¿no? Y por último, dentro de este apartado quería mencionar también la existencia de mecanismos correctores de errores. Las células tienen sofisticados mecanismos de corrección de errores que les permiten, cuando se ha producido una transcripción errónea, modificar o corregir esa transcripción. Y como algún autor ha puesto de manifiesto, no parece razonable pensar que los mecanismos de las células que tienen como finalidad corregir los errores que se hayan producido, ellos mismos hayan surgido de manera fortuita por error, por decirlo así, ¿no? Hay una contradicción interna ahí muy evidente, ¿no? Dentro de los procesos de la vida, qué duda cabe que el proceso donde la idea de orden queda más manifiesto es el proceso de desarrollo embrionario, ¿no? Ese proceso en el cual a partir de una célula inicial se va generando un organismo complejo, porque lo que vemos ahí sobre todo es un concepto muy importante, que es el concepto de la causación descendiente, es decir, de que todos los eventos que se van produciendo a un nivel jerárquico de organización inferior están condicionados por el resultado final, por la forma adulta, están todos orientados a la producción de una forma final. Esa forma final actúa como causa real, es decir, de todos esos eventos que se están produciendo a un nivel inferior. Entonces, ahí, por lo tanto, hay un orden, hay una forma de causación, lo que se llama top-down causation, de arriba abajo, ¿no? Nos queda simplemente por comentar y por terminar lo que es la argumentación esencialmente filosófica. Es un poquito lo que hemos dicho anteriormente, es decir, el tema de la inferencia abductiva, en el cual prácticamente pues, todos los autores del movimiento de diseño inteligente han hecho hincapié en algún momento, ¿no? De Michael Behe, por ejemplo, se le recrimina muchas veces que su inferencia de una causa inteligente está determinada por su argumentación de la complejidad irreducible del flagelo bacterial, es decir, si el flagelo bacterial tiene una complejidad irreducible, entonces por eso tiene que haber un ser inteligente trascendente. No es exacto esto, no es exacto. Lo que Michael Behe ha escrito hasta la saciedad es que la inferencia de diseño nace de lo que él llama el purposeful arrangement of parts, es decir, la disposición de las partes orientadas a una función, orientadas a una función. Otro de los autores que han hecho sus aportaciones teóricas para explicar en términos más o menos filosóficos lo que es el argumento del diseño inteligente es William Dembski, por supuesto, que nos habla de su filtro explicativo. El filtro explicativo que viene a definir que existe una huella de una inteligencia agente que podemos detectar cuando se dan tres condiciones en un sistema. Por ejemplo, la contingencia, es decir, que no sea un sistema, que sea el producto de una determinación físico-química, la complejidad, si no es complejo, pues se puede haber formado por azar, y la especificación, es decir, la sintonía del sistema con algún tipo de patrón significativo. Eso es la idea del filtro explicativo, y eso nos lleva a poder proponer como causa de algo la agencia inteligente de un ser, ¿no? Por lo tanto, nos permite introducir científicamente el concepto de agencia inteligente a competir en términos de explicación de causalidad con el azar y con la necesidad. Siempre cuando habla de inteligencia y de complejidad especificada, Dembski lo que nos dice es que es la huella de un propósito, de una intención de un agente inteligente. Esto es importante porque nosotros en español hemos traducido el intelligent design por diseño inteligente, y es un poquito pobre la traducción, porque en inglés la palabra design tiene dos acepciones.
una que es efectivamente diseño, lo que nosotros entendemos por diseño, y otra que es designio, es decir, la idea de que hay una intención o un propósito detrás, ¿no? Otro de los autores es Stephen Meyer, uno de los autores más célebres del movimiento del diseño inteligente, que ha firmado libros como Darwin's Doubt o Signature in the Cell, que ojalá algún día los podamos ver traducidos al castellano, porque es una pena que en nuestro país estemos tan alejados de la literatura científica más relevante que se puede encontrar hoy, ¿no? Y Stephen Meyer se apoya también para hablarnos de la causa inteligente en los recursos informacionales y en los códigos orgánicos, como veíamos antes. Y para esto hace dos consideraciones. Una, que sabemos por experiencia que la inteligencia racional, y en cuanto a seres racionales que somos nosotros mismos, es la que habitualmente produce orden y produce complejidad especificada, porque es la forma habitual de conducirnos como seres inteligentes, y que las leyes naturales, lo que conocemos por leyes naturales, que son la forma en que se interrelacionan los elementos materiales y la energía, carecen por completo de una orientación finalista. Allí donde hay una estructura funcional es porque ha habido un momento, ha habido una elección, ha habido choice, ha habido el poner algo en vez de otra cosa para conseguir que genere una función, y siempre que hay una elección hay una inteligencia interlegere, ¿no? Y esta idea unida a otro principio filosófico importante, que es el principio de adecuación causal. Entre la causa y el efecto tiene que haber una adecuación, ¿no? Lo que esté en el efecto tiene que haber estado previamente en la causa de alguna manera, ¿no? Esto es lo que hace que las explicaciones al uso, de que cuando no se puede explicar algo nos vamos a la teoría de los multiversos y por lo tanto en una elevación al infinito de los recursos probabilísticos cualquier cosa es posible, pues es un discurso filosófico completamente erróneo, ¿no? Otro autor, por ejemplo, destacado del movimiento, que es Douglas Axe, es un microbiólogo de profesión que ha trabajado sobre todo en el campo de la formación y plegado de proteínas. Ha escrito un libro que no tiene realmente mucha dificultad técnica, a pesar de cuál es su trabajo, que se llama Undeniable, innegable, porque la biología confirma nuestra intuición que la vida está diseñada. Entonces, en este libro es donde vemos de una forma más clara lo que decíamos antes. El razonamiento abductivo es intuitivo, es una intuición inmediata entre el orden que detectamos en la naturaleza y la idea de que ese orden lleva aparejado una causa inteligente. Él nos habla, Axe, de una intuición universal de diseño, y habla de un concepto que es common science, que es la ciencia común. Dice, hasta un niño podría verlo. No hace falta ser un científico de una formación extraordinariamente compleja para entender esa relación que de forma intuitiva vemos entre el orden que detectamos y la inteligencia. Y termino ya con un pequeño detalle, una nota. El diseño inteligente, las teorías del diseño inteligente no son en sí mismas estrictamente una teoría que compite con el darwinismo, porque no pretende dar una explicación en términos de mecanismos de cómo se formaron los seres vivos en el pasado o en qué momento aparecieron. Lo que el diseño inteligente nos dice es que a partir de la observación de lo que hoy vemos, y de lo que son los seres vivos hoy, eso es suficiente para entender que, aunque no conozcamos los mecanismos, podemos intuir cuáles han sido la causa última que ha producido la existencia de la vida y la existencia y el desarrollo de las formas vivas. Estamos hablando, por lo tanto, de un planteamiento que se da mucho más a nivel de causas que a nivel de mecanismos, sin por ello perder ni un ápice su contenido científico, que es la base de todo el trabajo. Como decíamos antes, a partir del conocimiento científico donde se desarrollan las ideas del diseño inteligente, y con una consideración añadida, que además el diseño inteligente como perspectiva supone una inspiración enorme para la investigación científica, frente al negacionismo de la finalidad, frente al negacionismo de la teoría, frente a la idea de que no penséis que hay un comportamiento finalista real, no penséis que hay un diseño real, porque eso es todo falso, es una ilusión. La idea de ver que efectivamente sí existe esa orientación abre a la ciencia un campo enorme de oportunidades de investigación, como veíamos antes con todo el
el tema del ADN que se consideraba basura y que por lo tanto se cerraba la comunidad científica a investigar ese tipo de valores que encerraba y de posibilidades funcionales que podía tener, y que con el proyecto ENCODE que se desarrolló mediante la colaboración de científicos de todo el mundo hace muy poco tiempo, pues se pudo abrir un campo enormemente fructífero de investigación. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención.